Bienvenidos a La Caverna del Emprendedor, el podcast de emprendimiento y actualidad, donde hablaremos sobre las noticias del mundo que nos rodea, sin mitos ni gurús. Buenos días, tardes, noches a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a La Caverna del Emprendedor. Conmigo tengo a Pablo Franco. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va la semana? ¿Qué pasa, Alberto? ¿Cómo estás? Pues muy bien, tío, muy bien. Oliendo ya a veranito, aunque estemos en el principio de primavera, pero a mí esto siempre me pone las pilas. Oliendo a veranito, dice. Hoy hace un frío por aquí comparado con otros días. Eso sí, ha hecho unos días de calor. Ayer estuve por Murcia, sufrí, hacía calor, pero hoy se ha levantado de otra manera, así que... Nah, aquí yo creo que vamos hacia máximas ya. Para el fin de semana 27, 28 grados en algunos sitios. Yo iría a estrenar los pantalones cortos como si tuviera 14 años. O sea que... Además, tú que estás allí de montañero, tú si tienes calor, Sí. nada, te subes montaña arriba y lo solucionas, ¿no? Me pongo debajo de un pino y listo. Problema resuelto. Madre mía. Muy bien, muy bien. Pues nada, oye, bienvenido todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí. Ya sabéis que tenemos una comunidad de WhatsApp súper chula en lacaverna.es. Podéis verla si no tenemos un QR ahí arriba. Y Pablo, yo te diría que vayamos ya al lío con la primera noticia de extrema actualidad. Las Golden Visa. Las Un Golden problema, Visa. Correcto. un problema de ricos, pero que en realidad ha tenido mucho ruido porque yo Pues- creo que juntan muchos ingredientes. Pues vamos con la noticia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el final de las Golden Visa. Las Golden Visa permitían lograr el permiso de residencia a través de la compra de una vivienda valorada en más de 500.000 euros. En palabras del presidente, vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. El mismo gobierno cifra en 6.200 los visados de inversores Golden Visa expedidos entre 2013 y 2022. Hay 6.200 visados en estos 10 años, pero aquí se incluyen los permisos de residencia para inversores en capital, en inmuebles y en proyectos empresariales. Es decir, aun considerando que todas las Golden Visas se han dado por inversión en vivienda, se supondrían unos 600 permisos al año. Por ponerlo en contexto, en España en 2023 se vendieron casi 600.000 viviendas, ¿vale? O sea, por poner en contexto 600 versus 600.000 y la frase de vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un negocio especulativo. Ya, si la vivienda fuera un derecho, cada vez que alguien cumple la mayoría de edad, el Estado le pondría un piso y no tendría que hipotecarse para 35 años. Bueno, de hecho, es un derecho que está recogido en la Constitución, pero bueno. Cosas respecto, que estoy un poco alto de volumen, me parece, ¿verdad? Esto es la sordera de los años, Alberto. Es lo que tiene. Creo que ya. Bueno, es un tema amplio, ¿eh? Yo creo que... Es un tema amplio que tiene cosas tiene muchas buenas. aristas. Exacto, correcto. Yo creo, voy a empezar por... Cuento, yo creo que todo el mundo, casi todo el mundo estará al tanto, ¿vale? Pero cuento cuáles son las 3 maneras de conseguir una Golden Visa que ha existido hasta ahora. Esto es una medida que se implanta en el año 2013. Portugal también ha tenido la suya y les ha ido bastante bien en algunos aspectos, en otros no tanto. Bueno, para obtener una Golden Visa con la ciudadanía española, si tienes pasta, las fórmulas serán y han sido hasta ahora 3. La de la adquisición de una vivienda por $500.000 a partir de $500.000. La otra opción era invertir un capital superior al $1.000.000 en negocios, pueden ser negocios propios o directamente inversiones, o 2 millones de euros en deuda soberana española, letras del tesoro, vamos. ¿Vale? Eran las 3 vías. De la del $1.000.000 en inversión no se ha dicho nada,
bastante tontos seríamos. Ujú. De la deuda española, yo creo que alguien la quiera, está guay. Está guay. Me sigue sorprendiendo esas colas en el Banco de España para comprar letras del Tesoro. Es una imagen que a mí me explota la cabeza, como decís ahora los jóvenes. Y luego está esa del $500.000. Yo creo que has hecho muy bien, Alberto, empezando por poner en contexto las cifras, ¿vale? Porque esas 600.000 viviendas vendidas a partir de $500.000 son un número importante. No, de viviendas totales vendidas en España, ¿eh? Pero explicar que en los 2 últimos años ha habido 5.290 Golden Visa por adquisición de vivienda a partir de $500.000 pone en contexto el asunto. Yo no sé si la venta de 5.000 viviendas da como para que se genere un incremento, una burbuja especulativa y sea ese el problema de la vivienda en este país. ¿Vale? Yo creo que no. Creo que no es el problema. Lo que pasa que sí que es una forma de decir, ricos, preparaos que no os queremos. Yo creo que los ricos que van viniendo a España saben que el país no les termina de querer. Yo creo que lo saben. No sé si estamos para prescindir de gente que se quiera gastar la pasta aquí. No sé si estamos. Se ha dicho para justificar la medida que, claro, vienen rusos y chinos que ahora son nuestros superenemigos, menos cuando se trata de comprarles insumos para las renovables, coches o para comprarles gas y petróleo, y en este caso hablo de Rusia. ¿Vale? Se ha dicho que estas Golden Visas eran aprovechadas sobre todo como un coladero para este tipo de ciudadanos. Me parece una medida meramente publicitaria para que parezca que se está haciendo algo con el tema de la vivienda cuando sería tan sencillo como agilizar los permisos para la construcción de vivienda. ¿Vale? Pero si dices, no, ricos, no vengáis aquí a quedaros con nuestra vivienda. Tiene muchas más aristas, pero bueno, yo creo que las fundamentales son esas. Y ahora, me permites, Alberto, voy a ser un poco cabrón y hacer demagogia, ¿vale? Porque mientras le estamos diciendo a la gente que viene a gastárselas que no la queremos aquí, casi a la vez, se dio acceso al Congreso a una iniciativa legislativa popular que permitiría regularizar la situación de 500.000 de inmigrantes irregulares que hay en España en este momento. Que no vienen a gastárselas, sino que vienen a buscarse la vida, con todo lo que eso implica de bueno y de no tan bueno. Esto es, no queremos a los que vienen a gastárselas, pero abrimos las puertas de par en par y no estoy emitiendo un juicio de valor, simplemente hago constar de manera un poco demagógica, soy consciente que cerramos las puertas al que se quiere gastar más de $500.000 en una vivienda y las abrimos a más de 500.000 de personas que están aquí en situación irregular. Y yo ahí lo dejo. A ver, muy duras declaraciones. A ver, la cuestión de esto es, lo primero, el contexto. O sea, es decir, el número es irrelevante. La reducción de demanda que va a suponer es irrelevante, aunque en los últimos 3 años, como dices, hayan sido 5.000 de las 6.000, ¿vale? Pero al final eso no va a cambiar los precios. El problema de los precios de la vivienda, hasta donde yo entiendo, son 2. El primero, los trámites y el problema para conseguir suelo. Es muy difícil, los suelos están muy limitados, los trámites bloquean, cualquier pequeño cambio implica meses y meses y meses de bloqueo. Entonces, si no hay espacio donde hacerlo, pues está complicado. Y lo segundo, que podemos estar de acuerdo o no, que es las calidades o los requisitos que se exigen para la nueva vivienda, que está muy bien, pero claro, en un mundo en el que todos los insumos de la vivienda han incrementado mucho el precio, pues hace que las viviendas sean más caras. O sea, si solo permites, como ejemplo, si solo permites vender Mercedes, no esperes que alguien pueda tener un coche por 10.000 euros. Ya está. Ese es un poco el resumen, ¿vale? Solo se puede vender de Mercedes para arriba. Perfecto, pues no habrá coches baratos y la gente no podrá acceder a coches. ¿Es justo, no es justo? Bueno, ¿está bien hecho, no está bien hecho? Bueno, no tengo suficiente información para decirlo. Igual dices, ya, pero es que los coches más baratos matan a la gente, entonces no queremos vender coches más baratos, ¿vale? Perfecto, pero al final no es que esté bien o esté mal,
esa forma de construir, esos requisitos mínimos para construir, es simplemente que es lo que es y entonces tú decides si queremos calidades premium. No podemos ser demagogos y pedir calidades premium y precios baratos. Y lo mismo con el suelo, es decir, lo del suelo sí que tiene más delito. Con suelo me refiero a todas los requisitos y los trámites de hacer un proyecto, pues porque si tenemos un problema, pues tenemos un problema. Y entonces que la burocracia sea tan bestia, pues creo que igual no tiene sentido. Que también entiendo por qué se hace, por las barbaridades que se han hecho en el pasado, pues probablemente sí. O sea, también es comprensible que se hace por las barbaridades del pasado. Pero al final, a mí lo que se me queda es la misma sensación un poco de siempre, ¿no? Que es, pues bueno, le echo la culpa a los ricos y ya está, que vienen de fuera y ellos son los que tienen la culpa, o le echo la culpa a los fondos buitre, ¿qué son los fondos buitre? Y lo segundo, ¿cuántas viviendas tienen y realmente afectan en algo? O le echo la culpa a los alquileres turísticos, bueno, ahí podríamos entrar a decir cómo de relevantes son, pero lo mismo, empiezas a echarle culpas a cosas que no tienen la culpa. Ya está. O sea, es decir, que no tienen la culpa o que no tienen la mayor parte de la culpa. Entonces, si no hay oferta y además la oferta que hay obligas a que sea cara, pues la vivienda va a ser cara. Y luego también, pues bueno, pues la gente, y yo sé, Pablo, que tú tienes una opinión de que la gente, pues, que tiene que vivir donde quiere y tal, pero claro, la gente está interesada en viviendas en Madrid. Si te vas fuera de Madrid, a las afueras, a 40 o a 50 minutos, pues claro, pues las viviendas son más baratas, que tampoco en exceso más, ¿no? Pero son mucho más baratas y hay mucha más vivienda vacía. En el centro de Madrid no. Entonces, bueno, pues si queremos una ciudad concéntrica, con todo cerca, pues lo mismo, pues así va a ser. Al final es luchar contra la realidad, pero esto para mí, esto es pura demagogia. Si bien, y te digo la verdad, o sea, a mí no me parece correcto del todo que alguien, porque pueda pagar 500.000 euros, le des la nacionalidad o le des un permiso de residencia indefinido, porque no creo que sea lo que necesita el país, alguien que ponga simplemente 500.000 euros. ¿Que le aporta? Sí. Pero bueno, pero yo prefiero que filtres a la gente que quiere venir que por otros filtros, ¿no? Oye, pues ostras, este tío tiene una formación tal cual, es desarrollador y necesitamos desarrolladores aquí. No tiene un chavo, bueno, no tiene un chavo, pero joder, aporta mucho a la sociedad. El otro simplemente viene aquí a tener la residencia para estar de vacaciones. ¿Que gasta y aporta? Pues bueno, igual es lo inteligente hacerlo, pero que tampoco me escuece que digan, oye, es que no te damos la residencia. Es que ya cuando se aprobó esta medida en el año 2013, a mí me pareció un poco de República Bananera, sinceramente. ¿Vale? O sea, tú vienes aquí, te gastas un dinero y ya tienes la ciudadanía. Y recuerdo que lo que pensé en aquel momento, no sabía lo que sea ahora, pero bueno, mi forma de pensar ya era parecida, fue, joder, qué poco valemos, que nuestra ciudadanía está a golpe de piso. O sea, tú te compras un piso, que es que estamos diciendo que la vivienda está cara en España, está cara en relación a los ingresos de los españoles. Está cara. Ayer escuchaba una estadística que decía que se considera, por poner un ejemplo concreto, que no viene al caso, pero por contextualizar lo que es caro y barato. Ayer escuchaba que en Estados Unidos los ingresos per cápita que marcan el umbral de la pobreza son $35.000 al año. ¿Vale? Vamos a asimilarlo a euros, aunque no sea exactamente, porque no están en paridad. Pero claro, 35.000 euros en Estados Unidos te hacen pobre. Y 35.000 euros en España es un sueldo que en los percentiles está al alcance de poca gente, a nivel de porcentaje. Entonces, ¿qué pasa? Que medio millón de euros en una vivienda para un español es una absoluta barbaridad, es una hipoteca impagable, y para alguien que viene de otro país más rico y con mejores condiciones materiales es una mierda. ¿Vale? Medio millón de euros para mucha gente que mueve dinero en otros países y no nos tenemos que ir muy lejos, es una vergüenza. Es que el otro día en Noruega estaban buscando conductores de autobús por 50.000 euros al año. Conductores de autobús, con todo el respeto, es que en España ganan la mitad. En España ganan la mitad. Entonces, claro,
Yo cuando salió esta medida, hace 11 años dije, qué poco valemos. Qué poco valemos como país que damos la ciudadanía a cualquiera, sin ningún tipo de arraigo, sin ningún tipo de aportación, y me acuerdo de países como Nueva Zelanda que hacen cupos anuales del personal que necesitan, un poco en la línea de lo que tú decías, Alberto. Traen personas o llevan o incorporan a su país con permisos de trabajo, ojo, no permisos de... No, nada indefinido, permisos de trabajo, que en cuanto dejas de trabajar te vas para tu casa otra vez, porque ahí no te van a dejar estar. Entonces yo veo, dicen, oye, pues ahora necesitamos gente para trabajar en la agricultura y hacen un cupo de personal para la agricultura. Oye, mira, es que ahora necesitamos ingenieros industriales y hacen un cupo para ingenieros industriales. Y eso es lo que te da acceso a vivir en ese país. Pero claro, una vez implantado, con 11 años de recorrido del asunto, cuando ves que ha servido para que entren en el país... Micrófono, adiós. Espera, que sigo. Que te enfadas. Cuando ves Pablo, que ha servido para que entren en el país 10.000 millones de euros en divisas. ¿Vale? Porque son divisas, porque la mayor parte son extracomunitarios. Pues dices, una vez que ya esté implantado y que tener la ciudadanía en España es gratis, que somos un absoluto coladero en todos los sentidos, de personal que necesitamos y del que no, de gente que tiene dinero y de gente que no. Una vez que está esto en marcha, ¿qué necesidad hay? Más allá de la propaganda, y no digo publicidad, digo propaganda, que para mí tiene un sentido peor, ¿qué necesidad hay de tocar esto? ¿Por qué no? Oye, pues mira, es que el $500.000 de euros empieza a ser el precio promedio de una vivienda en el centro de Madrid. Que no lo sé, ¿eh? no lo sé, pero bueno, súbelo a 1 millón. Oye, ¿y esto está empezando a quitar posibilidades de vivienda o está incrementando el precio de viviendas que serían accesibles para personas de un nivel adquisitivo medio alto para vivir en el centro de las grandes ciudades? Bueno, pues se sube a 1 millón de euros. Y que a partir de ahora, toda esa gente que quiera conseguir la ciudadanía, pues se te va a gastar 1 millón de euros. Que además, 950.000 euros es el promedio de lo que se gastan. Oye, vamos a alejar ese dinero con el que esta gente está consiguiendo la Golden Visa, el permiso de residencia con carácter indefinido, y lo vamos a pasar de $500.000 de euros a 1 millón o 1,5 millones. Y lo alejamos de ese mercado medio alto de vivienda al que todavía pueden acceder algunos españoles, para que no tengan esa competencia de gente que viene de fuera simplemente por tener otro activo inmobiliario más. Bueno, lo veo razonable. Pero ¿qué pasa? Que si te compras 2 millones de euros de deuda española, entonces sí. O si tú inviertes 1 millón de euros, que no hace falta que tú montes tu empresa, que con esto se ha hecho mucha demagogia, que es la otra vía. Tú inviertes, tú tienes 1 millón de euros en activos financieros en España. Esto no es que montes tu empresa. Esto es que tú has invertido, si quieres, en empresas del IBEX 35 por valor de 1 millón de euros. No tiene otra complicación. Bueno, pues suban esos umbrales, ya que eso lleva aprobado 11 años y que somos un coladero absoluto para, insisto, el que viene con pasta y el que viene sin ella. Bueno, pero es verdad, es que tampoco hay tanto interés, sinceramente, que España tiene 40 y pico millones de personas que han dado 6.000 en 10 años. Quiero decir que es un programa que si lo quitas, da exactamente igual, es... totalmente irrelevante, es que es totalmente irrelevante. Sí, yo, por ejemplo, y en este caso sí que estoy a favor de que lo quiten y ya está. O sea, es decir, si solo hay 5.000 personas, no te gusta, no van a aportar nada, quítalo. Lo que no estoy a favor es de que me mientas, que es para salvar a las familias de clase media y que no les suba el precio de la vivienda porque es un derecho. Eso, sinceramente, ya... En cuanto escuché eso ya dije, bueno, pues ya no hay nada más que escuchar. O sea, ya da igual, puedo estar de acuerdo con que lo quites, pero ya si la razón por la que hay que quitarlo es porque así bajará el precio de la vivienda, pues apañados vamos. Y luego es que yo entiendo que esto se puso en un momento en el que había que sacar dinero
hasta debajo de las piedras, ¿no? Estamos hablando de la época de 2012 en el que nadie daba ni un duro a España, estábamos hablando de rescates, las empresas tenían los valores en bolsa también por los suelos en muchos momentos, y el mercado de la vivienda, acordaros cómo estaba, o sea, había caído un 40%. Y anda, qué raro, sois justo por esas tres cosas por las que te daban la ciudadanía, ¿no? Entonces, básicamente esto está hecho para sacar dinero de donde sea, ¿no? En un momento en el que había que sacar dinero de donde fuese. Sinceramente, yo te soy sincero, no creo que tenga mucho sentido ahora mismo el formato de las Golden Visa, porque no creo que sea el problema de este país que se quieran venir mucha gente a comprarse una casa y a estar aquí. De hecho, no tengo que demostrarlo, o sea, 6.000 en 10 años, ¿vale? O sea, que tampoco, que los datos avalan eso, que 6.000 en 10 años es ridículo. Entonces, creo que honestamente el problema de la vivienda no lo están atacando de verdad. Simplemente están haciendo comentarios que poco tienen que ver y que no van a solucionar nada cuando es un problema serio, y engañando a la gente con este tipo de comentarios, y que tampoco solucionan el problema que puede tener España de trabajadores en muchos sectores y de trabajadores más cómodos dispuestos a trabajar con una población envejecida. Esto ni lo solucionaba, pero quitarlo tampoco le hace bien, o sea, no tiene ningún sentido, es irrelevante. Una medida propagandística como otra cualquiera. Ya te digo, el problema es, y a mí eso me fastidia porque alguna vez curioseas y escucho a mucha gente decir que se va a otros lugares y demás, y escucho las complicaciones para nosotros mismos, para ser ciudadanos de otro lugar, para acceder a derechos plenos, para obtener permisos de residencia con carácter indefinido, es que eso no te lo dan en ningún país civilizado. Vamos, voy a ser un poco extremo en esto. Es que estas cosas en Portugal, en España, pero que es que esto no te lo hacen en un país del primer mundo. Una Golden Visa por llevar pasta en el bolsillo. Es que esto no se hace. No se hace, pero tampoco se hace que venga cualquiera de cualquier manera y a cualquier precio. Es que no se hace. Y a mí me da pena que somos un país en el que mucha gente quiere vivir y que no estemos poniendo eso en valor para ser un país más productivo, para atraer talento de otros lugares, para potenciar aquellos sectores en los que por pirámide poblacional no se está pudiendo dar servicio, y que al mismo tiempo los mejores cuadros, la gente mejor formada de aquí, se esté pirando a otros lugares. Es que no atraemos, joder, ¿qué traemos? Es que, ¿quién está viniendo? Es que estamos atrayendo a personas que vienen a veranear y a personas que vienen porque no tienen nada, pero no estamos seleccionando por las necesidades que tenemos como país. Y esto no lo hace ningún país del primer mundo. No lo hace ningún país que vaya bien, que vaya a la delantera en productividad, en industria. A mí me gustaría que hubiera cupos, y vamos a ser un poco egoístas con el tesoro que tenemos. Y vamos a proteger algo lo que tenemos y vamos a servirnos de ese atractivo para que vengan las personas que necesitamos que vengan y no se tengan que ir las que se forman con dinero de todos aquí y se marchan en busca de unas mejores condiciones a otros lugares. Es que estamos trayendo a personas sin formación en muchos casos, sin ningún tipo de expectativa, y personas que no van a aportar a futuro nada mientras se nos están yendo los mejores. Gente con sus ingenierías, con su carrera de medicina, que se tienen que ir a trabajar a otros países. A mí sinceramente, y esto lo digo desde las tripas, me da mucha pena.
A mí que se vaya la gente me da pena, a mí que cualquier persona que venga a trabajar venga también me parece bien porque necesitamos trabajadores, o sea, si vienes a trabajar y aportar, yo creo que está bien, creo que España necesita muchos trabajadores de muchos tipos y mucha gente joven, o sea que entre que vengas a trabajar, yo creo que puedes llegar a aportar. Es verdad que es un drama lo de que los ingenieros se vayan fuera porque les pagan mal, que los médicos se vayan fuera, que cualquier persona formada en general se tenga que ir, pero ya no solo por el coste que te ha supuesto formarlos y que lo pierdes, sino porque al final es bastante duro y yo que vengo de un pueblo pequeño que sepas que no te puedes quedar aquí, o sea, que no te puedes quedar donde has crecido, entonces es un poco casi el destierro y yo qué sé, y es un problema que no nos estemos tomando en serio todo esto y sobre todo creo que es un problema que estemos usando tanto la educación como las políticas de este estilo más como un tema propagandístico cuando es algo crucial a medio y largo plazo del país, pero claro, el problema es ese, que es a medio y largo plazo. Entonces, como es a más de 3 años de plazo, que son las próximas elecciones, o de 6 meses, pues entonces no importa una mierda porque lo que hay que salvar es el culo del político de turno. Entonces, que uses la educación, que uses la vivienda, que uses la inmigración como... me da igual de un lado que de otro, pero como politiqueo para decir mentiras, para enfrentar a la gente, pensando en el corto plazo, me parece que es de ser muy corto de miras, pero bueno, no es ser corto de miras, es simplemente que pones tu estrategia política y tu interés personal por encima del interés de la sociedad. Entonces, pues bueno, pues si a partir de ahí te quieres llamar Partido Socialista, pues llámate, pero lo que estás haciendo es poner tu interés por encima de los demás, o partido que sea, pues llámate, pero estás poniendo tu interés por encima, tu interés personal por encima del de la sociedad. Y creo que es lo que aquí está haciendo cuando dice vamos a tomar medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. Es que no ha tomado otra. Es que no ha tomado otra medida. No han Es una tomado cosa, otra. y si la medida es de 600 casas al año, de medio millón de euros, ya me dirás tú en qué ayuda una casa en la costa de Alicante o en la costa de Barcelona a una persona que no llega a final de mes para tener una casa. No sé, no entiendo, no lo comprendo y no comprendo que nadie vea, que la gente no vea eso y aplauda eso en vez de decirle, ¿por qué no te vas un poco por ahí, señor? ¿Sabes? Pero bueno, Sí, es ridículo. aquí el asunto es que nunca nadie ha metido mano a la vivienda de una manera lógica. De una manera que de verdad no responda a otro interés que el que las personas normales podamos acceder a ese derecho que tenemos escrito en la Constitución, que la tienen en la boca todo el día, y me da igual el partido, a ese derecho constitucional que tenemos, que sea una vivienda digna. Nadie, nunca, aquí, por lo menos en lo que yo llevo vivo, que va para 45 años, nunca nadie aquí ha hecho una política efectiva de vivienda que permita a las personas acceder a ese derecho que tienen. Nunca nadie. Antes no lo sé porque no estaba y no tengo los conocimientos necesarios. No, pero eso no ha sido nunca un problema para que hablemos de cosas. No, o sea, que no te preocupes. Vamos al siguiente tema que es bastante menos denso, la verdad, que y creo que me va a enfadar a la audiencia bastante menos. TikTok. Los trabajadores de TikTok en Estados Unidos pueden tener que acabar pagando impuestos, y no pocos, por ingresos que no han recibido. Los trabajadores de TikTok en Estados Unidos se enfrentan a millones de dólares en obligaciones fiscales sobre acciones que no pueden vender, que se les entregaron como salario y no pueden vender. Esto pasa en un momento en el que la aplicación de vídeos de propiedad china está luchando contra una posible prohibición en el país. ByteDance, que es como se llama la matriz de la aplicación con sede en Pekín, se está enfrentando a una reacción adversa
no sé por qué, de los empleados estadounidenses debido a un programa de stock options, que es como se llama este formato de remuneración en el que parte de tu salario te lo pagan en opciones para comprar acciones de la empresa, un programa de stock options que por diseño les impide hacer efectivas, o sea, les impide vender sus acciones mientras les expone a una gran factura fiscal potencial. Por ejemplo, aquí hay un señor que se llama Patrick Spaulding Ryan que trabajó en BitDance, TikTok, entre 2020 y 2022 y al que le ha llegado una factura fiscal de más de 100.000 euros sobre acciones que no ha podido vender. Este es un tema denso que creo que hay que explicar más en detalle porque la gente estará diciendo, vale, o sea, que el Patrick ¿qué ha hecho? O sea, ¿por qué? Porque le han dado unos papeles del Monopoly y ahora debe 100.000 euros a Hacienda. En parte sí. En parte sí. En parte sí, ¿sabes? O sea, vale, te pagan con papeles del Monopoly y devuelves a Hacienda, vale. En parte un poquito sí, por ahí van los tiros, ¿no? ¿Cómo funcionan las stock options? Que son este formato de programas que se usa mucho tanto en startups como en España como en Estados Unidos. En España se usan menos, pero se están empezando a utilizar, ¿vale? Con la nueva ley de startups, ¿ok? Se están empezando a utilizar. Básicamente, cuando una empresa quiere contratar gente, pero todavía no tiene recursos suficientes como para pagar unos precios de mercado porque desarrolladores, gente muy senior, tienen unos sueldos muy altos y tú todavía estás empezando, un planteamiento que haces es, oye, si tú ibas a cobrar 60.000 euros, yo te puedo pagar 40. Pero te doy otros 40 en derechos de compra de participaciones. ¿Qué hace esto? Pues hace que esa persona pues no tenga que comer pasta y no tenga que irse a no sé dónde, a Alcalá a vivir si trabaja en Madrid, ¿no? O sea, porque tiene sueldo, pero la empresa se lo puede comprar y además va a tener unas opciones de comprar esas participaciones de la empresa cuando valgan más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a tener acciones de la empresa, directa o indirectamente va a tener acciones de la empresa, que si las cosas van mal, pues no las compra y no pierde dinero. Si las cosas van bien, pueden ganar mucho dinero, incluso millones, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay un tercer agente, como en toda empresa, como en todo negocio, que por un lado están los trabajadores, por otro el empresario, pero luego siempre hay una figura que nunca pierde dinero y siempre gana, ¿no? Que se llama Estado, que esa figura nunca pierde dinero y se mete un poquitito en lo que hacen estas dos partes, ¿no? Y les dice cómo tiene que hacer las cosas. Pues bueno, este Estado dice, bien, tú le estás pagando 40.000 euros, pero le estás dando otros 40.000 euros en acciones. Esto es un valor. Entonces yo quiero que me pague IRPF, o en este caso Income Tax, sobre los 80.000 euros. Oye, pero no se puede porque esas participaciones no están en bolsa, no las puede comprar y vender, o sea, tiene billetes del Monopoly hasta que esto salga a bolsa, ¿no? Esta persona. Entonces, si le haces pagar el 50%, es que volvemos a estar en las mismas, no tiene sueldo, ¿no? Entonces, has de pagar solo sobre 40.000. Entonces, se llega a un acuerdo y cada tipo de ley en cada país, y ahí es donde entra la ley de startup, pues tiene una forma de gestionar esto, ¿vale? Por ejemplo, en España puedes retrasar ese pago hasta 10 años si es en una startup. Entonces, bueno, pues no te da seguridad del todo, pero te da un poco de seguridad. En Estados Unidos es algo parecido, no te pagan hasta que no las tienes besteadas, que es hasta que no las tienes consolidadas las participaciones, no tienes que pagar impuestos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces dices, pero si esto ha pasado en muchas empresas y no es algo nuevo, ¿por qué pasa? Pues bueno, lo que pasa es que de normal, cuando una empresa va mal, pues eso ya no vale, y cuando una empresa va, entonces no las ejecutas y ya está, y entonces no ganas el dinero, y cuando una empresa va bien, pues las empresas se suelen preocupar para que los trabajadores no se cabreen de, vale, pues vamos a dar escenarios de liquidez donde, pues oye, o con dinero de la empresa o con dinero de inversores, les compramos un poquito, lo justo para pagar los
los impuestos, ¿vale? Y entonces tú te sigues quedando con el resto y ya, pues si ganas en el futuro, pues ganarás dinero, ¿vale? Entonces, al final, pues eso está así, eso de normal es así. ¿Qué es lo que pasa? Que en TikTok dicen, no, es que no podemos hacer eso. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque no tenemos ni idea, porque creo que es un poco porque es bastante factible que lo van a prohibir en Estados Unidos. Entonces dicen, oye, de perdidos al río, ¿para qué me voy a gastar dinero en pagar a los empleados para que paguen sus impuestos cuando esa misma entidad que hace cobrar los impuestos me está fastidiando a mí por otro lado? Entonces, claro, los empleados tienen unos papeles que no pueden vender porque nadie se los quiere comprar porque hay demasiado riesgo y está tocándoles Hacienda diciéndole, oiga, me debe 100.000 euros cuando tampoco has cobrado ese dinero, porque recordémoslo, hasta que lo vendes tienes billetes del Monopoly y lo que te piden es dinero de verdad. Esa es un poco la situación de los trabajadores de TikTok en Estados Unidos. ¿Qué opinas, Pablo? Que es un problema de ricos, porque que Hacienda te reclame 100.000 euros es que algo has ganado, ¿vale? Bueno, pero igual ganó sí que es billetes del verdad. Monopoly. Sí que es verdad que, bueno, la empresa disparó su beneficio un 60%, ¿vale? La empresa está aquí siendo un poquillo cabronceta porque se está siendo también al mismo tiempo un poco cabroncete con ellos. Todo el contexto, yo creo que en este asunto es fundamental para comprender por qué los trabajadores de esa empresa, que son bastantes, son varios miles en Estados Unidos, están en esta situación. Y es que Estados Unidos no quiere que TikTok, que no deja de ser una empresa del enemigo, una empresa china, tenga acceso a tantísima información de ciudadanos estadounidenses. Que además, pues me parece muy lícito. Luego esto tiene otra derivada que luego comentaré, ¿vale? Que no quiero, voy a intentar que no se me pase. Entonces, claro, Estados Unidos dice, si queréis seguir operando en este país, tenéis que vender vuestra división de Estados Unidos a otra empresa. Y TikTok dice, oiga, que la empresa es mía. La venderé si la quiero vender y en todo caso, si la quiero vender, la venderé a quien yo quiera, no a quien usted me diga, que también me parece muy lícito. Entonces, ¿qué sucede? Que nadie en su sano juicio en este momento, compraría ni una acción ni una participación de TikTok en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que los trabajadores, sobre todo los de alto nivel, tienen negociado una parte de su remuneración en esas stock options, en esos papelitos del Monopoly, que es una expresión que te encanta y que adopto para mí, Alberto, que, claro, si te pagan en stock options de Meta, pues fantástico, porque sabes que eso tiene una liquidez brutal y que en un mercado secundario las vas a poder sacar sin ningún tipo de problema. Además, la empresa no va a tener ningún problema en generar esas condiciones para que haya un mercado secundario y que tú puedas convertir esas participaciones en dinero. Pero claro, aquí no hay posibilidad de mercado secundario porque nadie en su sano juicio se va a poner a comprar esas participaciones. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos, que están siendo, insisto, un poco cabroncetes con este tema, con TikTok, a quien no salvo en absoluto, por lo que voy a decir a continuación, pues al final lo está pagando poca ropa. Lo están pagando los trabajadores que consintieron una parte de su remuneración en esos papelillos, que van a tener que pagar impuestos por esos papelillos. Quien se los está reclamando sabe que no los van a poder convertir y quien no los quiere convertir está echando la culpa al regulador, en este caso a la Hacienda estadounidense, que quiere cobrar algo que sabe que los trabajadores tienen muy difícil poder convertir en dinero. Y ahora añado lo que quería decir acerca de TikTok. Porque si tan malo es que una potencia extranjera pueda acceder a datos de ciudadanos nuestros, ¿por qué no tenemos aquí ningún problema con TikTok? Pero ¿por qué tampoco tenemos aquí ni ponemos ningún problema a Meta ni a ninguna de todas estas empresas cuando todos tienen claro, todos los países tienen claro, todas las empresas tienen claro que esta gente está recogiendo datos
sensibles de los ciudadanos que nadie debería estar recogiendo. Entiendo lo que está haciendo Estados Unidos con TikTok, lo entiendo perfectamente y mi pregunta es ¿por qué no lo están haciendo el resto de países? No solo con TikTok, sino con otras redes sociales que están captando datos de la misma manera que esta gente. Y ahí dejo, aunque sea un tema absolutamente lateral, ahí dejo mi pregunta en el aire, porque seguramente no tiene respuesta. O No, tiene una respuesta muy evidente. Sí, porque no tienes poder, ya está, no pasa nada. ¿Quién tiene poder para bloquear las cosas? China y Estados Unidos. Tú ves, Claro. al gobierno español intentaron prohibir Telegram, ¿cuánto duró? Un juez intentó bloquear Telegram. Esa fue buena, ¿eh? ¿Cuánto duró? Claro. Esa fue buena y eso que el caso de Telegram en realidad son rusos. O sea, el que lo ha montado es ruso. Sí, Pero ahora es una fundación. es enemigo acérrimo de Putin. O sea, podríamos considerarlos prácticamente en cuanto a padrinos absolutamente apátridas. O sea, que ni aun con esas. Aquí ni aun con esas. Ni Sí, sin padrino. que el problema era, sí, pero bueno, que al final ya viste lo que duró y creo que tiene que ser así, ¿eh? Yo no sé muy bien, no sé muy bien qué es lo que se llevará TikTok, qué es lo que no se llevará de datos TikToks. A ver, es verdad que es un problema el hecho de que tengas un gobierno que te pueda pedir todo. Creo que en Estados Unidos es un poco diferente. De hecho, Apple tuvo muchos problemas cuando le dijo que no al FBI para desbloquear el móvil de aquel, bueno, terrorista o de aquella persona que mató a no sé cuánta gente en California y le dijeron que no iba a hacer una puerta trasera para que desbloquease el móvil. Creo que tienes un poquitito, no digo que sea mejor ni peor, pero creo que tienen un poquitito más de capacidad una empresa estadounidense de negarse a lo que les pide el Estado que una empresa china, la verdad. Recordemos que el fundador de Alibaba desapareció durante muchos meses. O sea que... Y luego de repente volvió mucho más manso. O sea que quién sabe lo que habrá pasado ahí. No lo sabemos nunca ni lo sabremos. Pero bueno, al final, claro, esto es una situación complicada para los trabajadores al final, porque es algo que se hace mucho en el mundo startup, es algo que se hace que puede ser muy interesante, pero yo conozco a gente, no en BitDance, pero en otras empresas, gente en Estados Unidos que tiene este tipo de stock options y poco se habla de los problemas mentales, y si hablamos de salud mental aquí sí que podemos hablar que esto genera, porque fíjate, el contrato suele ser, vale, tú vienes aquí con un sueldo, que para San Francisco y para el tipo de trabajos que son, o por lo menos que yo conozco, son sueldos que suben de los 150, 200, 250.000 euros ya de por sí, ¿vale? Al año, ¿no? Al año, sí, no fastidies. Lo digo como si fuese poco, ahora sí. Pero bueno, son sueldos que... Pero bueno, es que claro, pero luego ves lo que vale una casa de una habitación o dos habitaciones en San Francisco. Con 2 años de ese sueldo te compras una Gold Visa en España. Exacto, te compras una Gold Visa en España sin hipoteca, ¿eh? Pero bueno, aun con ese sueldo... Claro, igual en San Francisco te cuesta 10.000 euros un piso, ¿sabes? O sea, que tampoco, que al final te has gastado 120.000 en un piso, pero bueno, esto si trabajas en el mundo startup. Y luego tienes una parte que es, y por eso los 100.000 euros, que son stock options, pero que suelen tener un contrato en el cual tú tienes que permanecer en muchas ocasiones hasta que la empresa salga a bolsa o sea comprada, hasta que surja un evento de liquidez para poder ejecutarlas. ¿Qué quiere decir? Pues hasta que alguien, si tú estás en Snapchat, o hasta que alguien venda, en este caso Snapchat creo que ya está en bolsa, pero bueno, hasta que alguien venda o hasta que la saquen a bolsa, tú estás obligado a estar allí, o si no, si te vas, tienes 3 meses de normal para comprar esas participaciones. Claro, esas participaciones, si la empresa ha ido mal, te dan igual, ¿vale? Te dan igual, te vas y la gente desaparece de las empresas. Pero la gente a estas stock options las llama también golden calves, o sea, que son esposas doradas, porque claro, si la empresa va bien,
tú igual estarás ganando 100.000, 200, 250.000 euros al año, sí, pero es que igual tienes 3, 4, 5, 10, 15 millones de euros en esos billetes del Monopoly que yo llamaba antes, que de repente dices, pues no están siendo tan billetes del Monopoly, ¿no? Vale, porque sí, claro, si tú has entrado en una empresa con valoraciones de Estados Unidos que valía 50 millones, eres de los primeros, llevas allí 3 años, eso igual vale 1.000 millones, es que claro, es que puedes tener 10 millones de euros en stock options fácilmente. Entonces, claro, yo conozco casos de gente que lleva 3, 4 años en empresas que trabajan 20 horas al día, que odian su trabajo, que su jefe es un capullo. ¿Por qué? Porque está en la misma situación que ellos, que eso es un infierno y que no se pueden ir. Porque claro, pues oye, es que claro, si sale a bolsa, y yo lo entiendo, si sale a bolsa igual tengo 10 billones de euros y que cada vez que les dicen, no, es que está mal el mercado, no podemos salir a bolsa, hay que esperar un año más, es la muerte, ¿sabes? Entonces, quiero decirte, está muy guay, puedes tener una remuneración brutal por esto, claro, parece que estamos hablando de otro mundo, ¿eh? Pero bueno, una remuneración brutal por esto, pero de repente te encuentras en tu jaula de oro, ¿no? ¿Cómo es el ejemplo de la jaula dorada, ¿no? Pues estás ahí en tu jaula de oro viviendo. Entonces, claro, esta gente, si se va, tiene 3 meses para ejecutarlos, pero es que ejecutar esas participaciones igual te cuesta 2 millones, 3 millones de euros que no tienes, aunque luego valgan 13. Pero como no puedes venderlo porque no están en bolsa, no tienes 2 millones de euros. Y si pides un préstamo para comprarlas, que claro, o sea, y si luego va mal y has perdido 2, 3 millones de euros, es que estás atado. Estás en una situación de bastante mierda. Eh, Relativa mierda, ¿eh? O sea, pongámoslo todo en contexto porque yo hablo, me caliento, claro, No, estamos bueno, hablando de Alberto, personas que igual ganan es, 200.000 euros, que se podrían ir a otro lado a ganar 200.000 euros, o sea, que no es la estamos... expectativa, claro, es vivir con la expectativa de que eres millonario y no millonario al mismo tiempo. De que eres millonario, pero esclavo. Eres un esclavo millonario, ¿sabes? Al final, es que esa Es es la jodido. jaula dorada, es claro, o Es sea... jodido. Al final te has convertido en un esclavo millonario porque no te puedes de ir hasta que no salga a bolsa. Luego, claro, luego dices, ¿qué fiestas se hacen cuando salen a bolsa las empresas? Hombre, como pa' no. Llevas 6, 7 años trabajando 20 horas al día, 7 días a la semana, sin vacaciones, porque te han prometido eso. Claro, luego te vas a hacer rico, pero menuda vida. Que también, que son problemas del primer mundo, ¿eh? O sea, es decir, es lo que te digo y lo reitero, o sea, que esas mismas personas cogen y se van a otro lado a ganar 250.000 de euros, vale, oye, he perdido 10 millones, perfecto, pero has decidido que la vida era corta y sigues teniendo un sueldo de la leche. Y si te vas a teletrabajar un poco más allá, en vez de estar en San Francisco y te vas a otra zona de California o te vienes a España, honestamente, pues ya está. Oye, ¿sabes lo que te quiero decir? Vives como el más rico del mundo. O sea que son problemas que yo entiendo que la gente no se sienta identificada con ellos. Pero claro, que aquí se genera una situación en la que probablemente TikTok ya esté perdiendo trabajadores y si no, cuando sale esta noticia es que le quedan 2 telediarios a los trabajadores de Estados Unidos en TikTok. Mm. Porque claro, si tú tienes gente con unas expectativas de ganar muchos millones porque están en TikTok, es como les has convencido para venir y de repente te encuentras con estos problemas, te encuentran con que sus participaciones no van a valer nada, lo más probable es que esta gente desaparezca rápido. Y con Hacienda llamándote a la puerta y Claro. pidiéndote $100.000, 90 y tantos mil euros, porque tú has cobrado billetes del Monopoly y no los puedes convertir de ninguna manera. Es un movedón que desde luego también afecta y va a afectar, porque la gente al final tiene memoria Ujú. y va a afectar mucho a la captación de talento por parte de determinadas empresas. El Correcto. personal, sobre todo de altísima cualificación a esos niveles, se lo va a pensar muchísimo. Por mucho que te paguen un montón, pues se va a pensar muchísimo y de hecho puede generar una fuga en otras empresas que estén en similares circunstancias, que también sean de China, por hablar del ejemplo más evidente,
y que la gente pueda empezar a buscarse la vida y mover el culo para marcharse a otros sitios y no tener estas movidas. Al final, un tema que es verdad que en estos últimos años hay menos competencia, pero un problema que hay en estos últimos años, me refiero a después de los ajustes que ha habido, que ahora podemos hablar de ese tema también. Pues bueno, pues un problema que hay es que toda la gente más técnica, más desarrolladores, más específicos en esta área, normalmente suele ser gente que se la rifan las empresas. Entonces pueden elegir. Entonces es verdad que antes de la pandemia, cuando todo el sector estaba mucho más enfocado en rondas de financiación, en tener pasta y tal, a veces estas empresas, yo creo, incluso en España, parecían un poco guarderías. Dices tú, pero aquí ¿quién trabaja? Si esto va de tener futbolines, mesas de ping pong, suscripciones al gimnasio, casual Fridays y mierdas, pero aquí trabaja alguien. O sea, esa era un poco la pregunta con la que te quedabas, ¿no? Pero aquí trabaja alguien. Pero claro, o sea, salud mental, no sé qué, no sé cuántas, y allí parece... O sea, la gente estaba muy, muy, muy acostumbrada a que lo llevasen en palmitas. ¿Por qué? Pues porque había muy poca gente capaz de hacer el poco trabajo que hiciesen. Que tampoco es poco, porque luego la gente trabajaba horas intempestivas y te quedabas allí. No lo sé. Es un poco complicado. Entonces yo creo que ahora la situación ha cambiado un poco y las empresas están enfocando más en, oye, hay que ganar dinero, evitar positivos, etcétera. Pero aún así, aún en este escenario, yo creo que cuando requieres a personal muy específico, es decir, no estamos hablando de que requieras, como has dicho antes en Noruega, un conductor de autobús que, bueno, pues puedes formar a alguien rápidamente. Aquí no es algo tan fácil, ¿no? No rápidamente, no es desmerecerlo ni mucho menos, pero que no es un desarrollador que te necesites con 10 años de experiencia en tal y cual, que igual puedes conseguir gente. Aquí es mucho más difícil. Entonces yo creo que va a ser duro para TikTok en Estados Unidos. Creo que los trabajadores de TikTok en Estados Unidos lo van a tener complicado la empresa para seguir contratando gente, que igual la cuestión, y esto es por lo que yo creo, que igual la cuestión es que ya han aceptado que los van a cerrar y por eso han dicho, oye, pagaros vosotros vuestros impuestos, a mí dejadme en paz, a mí vuestro gobierno me va a cerrar, pues vosotros os apañáis con vuestro gobierno, pagarle los impuestos que le tengáis que pagar y ya está. Y me da a mí que van por ahí los tiros, que ya tienen previsto que les van a cerrar. Tiene todo el olor. Sí que es verdad que, bueno, es un sector que podemos considerar ya maduro, en el que se han acabado los grandes titulares de las grandes locuras que han estado haciendo las empresas. Leía el otro día un artículo, creo que lo vi en genbeta.com, que decía que ex empleados de Meta estaban explicando que les contrataban para no hacer nada, simplemente porque eran muy buenos y no quería Meta que estuvieran en la competencia desarrollando para la competencia. Bueno, yo creo que toda esa época ya se ha terminado. La época de las gigantescas valoraciones por gigantescas expectativas se ha terminado y todo este tipo de empresas, a nivel de contratación, a nivel de salarios, a nivel de capitalización bursátil, están tendiendo ya y van a tender más a valer por lo que es un negocio en realidad. Y es una cuestión normal que yo considero de cualquier mercado maduro, más allá de las situaciones concretas que pueda vivir TikTok por la movida que hay entre Estados Unidos y China, que ya viene de largo y que va para largo. Y que va a hacer pues, que sea mucho más difícil para empresas de otros países, países que no están bien vistos por Estados Unidos, que se aventuren a meterse en ese mercado, tratando de captar talento, porque eso al final genera una inseguridad. No, por Eso supuesto. genera una inseguridad y va a hacer, pues bueno, lo que parece que anda buscando Estados Unidos, ¿no? Recentralizar gran parte de su industria, traerse los microchips que hasta ahora están comprando a Taiwán y ponérselos en Utah y, bueno, pues un poco toda esa relocalización que quieren llevar a cabo, expulsando del mercado a empresas de países que consideran no afines o directamente enemigos. Pero lo enmarcaría también dentro de
una maduración del sector, que ha vivido una efervescencia brutal, una locura en valoraciones, en salarios, en contrataciones, y que tendrá que ir ajustándose poco a poco a la media, ¿no? A ver, puede ser que se ajuste a la media, puede ser que no. Es verdad que yo voy a San Francisco en 2 semanas, allí con unos amigos, y es verdad que cada vez que voy me quedo flipado. ¿Y esta casa cuánto vale? Y ves un cuchitril pequeño, 2 millones de euros, y en un pueblo de... que no es ni siquiera, o sea, sí que es bella área, pero no es tal. Pues, ¿y esta por cuánto la venden? Y me gusta ver los precios de salida de las casas, y ya como te vayas a las grandes, pues 15 millones, 16 millones, ¿no? Y es un poco como, me encanta eso, me encanta ver los precios de las casas, porque vuelvo aquí como, bueno, pues el piso en este pueblo por 100.000 euros aún está bien, ¿eh? Aún sale económico, ¿no? Claro, luego ves lo que tú ganas aquí en España y tal, y entonces dices tú, no, pues sigue sin salir económico, ¿eh? En proporción. Pero sí, es una de mis pensamientos más recurrentes, es decir, ¿y por qué no esta gente, o cierta gente que conozco que ya tiene un par de casas, no coge, se viene a España con las 2 casas alquiladas, que cobran 2.000 euros por casa de alquiler, 3.000 por piso de alquiler? Con 6.000 euros en España es que no tienes que hacer nada, ya está, si es que ya está, si ingresas 6.000 euros en España, vives en la costa de Alicante o de puta madre, perdón por la expresión, y ya está, no te preocupes, no tengas Pero problemas. sin Golden Visa, Alberto. Es verdad, Sin bueno, te Golden puedes Visa. contar, bueno, 500.000 eurillos de algún sitio se rascarían, ¿no? Si tienes 2 pesos, ¿no crees tú que se rascan de algún sitio? Bueno, madre Pues, mía, no, es que hablamos, es un mundo que a mí me resulta ajeno, más allá del ejercicio simpático y divertido y llamativo de andar contando ceros de 3 en 3 para ver que, para ver que la cifra de venta de la casa no son 6 cifras, sino 7 u 8. Correcto, sí, 7, 8. Es que claro, al final son unas cosas que, claro, o sea, se ha ido ya de madre, y entonces uno de los principales problemas es este, que se ha ido tan de madre que las personas que no trabajan en este tipo de empresas tienen que tener 2 y 3 trabajos para poder vivir en un cuchitril. O sea, yo conocí a una profesora de francés que trabajaba de profesora por las mañanas y luego por las tardes tenía que ser niñera. Y eso para vivir en una habitación compartida. Claro, estás fuera del mundillo de las startups que pagan estos sueldos. Startup, bueno, si quieres llamar a Google y a Meta Startup, pero bueno, me entendéis, ¿no? Que pagan estos sueldos tan brutales. Pero claro, luego te vas a la gente real a la que se le pueden pagar sueldos reales y no mola, que también esa parte hay que pensarla. Pero bueno, aquí está. Los empleados de TikTok en Estados Unidos tienen un problema con la hacienda del país porque les va a tocar pagar billetes reales a cambio de los ingresos por billetes del Monopoly. Y con esto cerramos, Pablo. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Gracias por estar aquí, a los que nos habéis visto. Ya sabéis que nos encantan esas 5 estrellitas, esos pulgares para arriba, esos subscribe o follow. Eso nos gusta mucho, pero sobre todo, Pablo, que es lo que más nos gusta, los comentarios que nos dejan, incluso aunque sean con insultos, ¿sabes? O sea, sí, aunque nos pongan a parir. De hecho, a mí me da más marcha cuando veo que alguien se calienta. O sea que todo es bienvenido. Así que si no nos insultáis mejor, pero si nos insultáis es divertido, lo borraré, pero que sepáis a todos aquellos haters que existen, que sepáis que aunque los borre, primero hago una captura de pantalla, lo paso por el grupo de WhatsApp que tenemos, nos reímos un poco tanto de vuestra foto como de vuestro comentario y muy a menudo de vuestras faltas de ortografía, y luego ya se borra. O sea, que también nos viene bien, ¿sabes? Que si queréis insultar, encantadísimo, vais a ser cuestión de mofa, y así quedamos, chicos. Pues nada, nos vemos prontito. Hasta luego. Adiós. Chao.